Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar unos minutos, un minutito nada más para que se vayan conectando todos nuestros invitados. Muchas gracias por participar en este webinar. En un momento comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos por iniciar unos segundos. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente unos minutos más que nos tomará para descubrir grandes destinos en nuestro webinar de Conectando Experiencias y Destinos de la Casa del Viaje. Esta es una ocasión muy especial ya que nos acompaña José Tomás Sánchez como parte del equipo comercial para Latinoamérica de Special Tours y junto con él Josécho, nuestro guía experto en el destino que está físicamente desde Toledo, España, en estos momentos. Así es que agradecemos mucho que nos ayuden a compartir con ustedes la experiencia y podamos descubrir una de las zonas más especiales de España. Así es que vamos a iniciar este recorrido con Special Tours y la Casa del Viaje. Muchas gracias a todos. Así es que adelante, chicos. Empiezo yo, José, me dejas todo el protagonismo. Buenas tardes, bueno, buenos días allí, buenas tardes aquí ya en casi noches en España. Bueno, gracias por presentarme, Verónica, también. Lo primero, un saludo muy afectuoso para todos y gracias por compartir este ratito. Voy a intentar ser lo más, como estaba comentando Verónica antes, lo más motivador posible porque es un destino. ¿Qué voy a decir de mi país? ¿No? Un destino tan maravilloso que vamos a intentar que tengan ganas ya de subirse a un avión y empiecen a conocerlo. Bueno, antes de nada, presentarme un poquillo para que sepan qué les va a hablar, ¿no? Yo he sido guía durante 25 años de Special Tours, en los cuales he viajado prácticamente, pues conozco prácticamente no conozco toda la totalidad de Europa. Fui especialista en países del este. También he trabajado en las zonas de la India, parte de Japón, viví en Tokio un año, China y esa parte, pero sobre todo muy concentrado también en la parte europea. España, por supuesto, no solamente lo conozco por haber trabajado en España, lo conozco porque, claro, mis vacaciones también las pasaba en estos sitios. Y toca dos puntos muy importantes. Tenemos la posibilidad hoy de explicaros unos itinerarios que son muy diferentes a lo que estáis acostumbrados a ver. Son itinerarios que no se basan en un viaje, se basan en experiencias. Se van a vivir muchísimas experiencias en los días que se va a viajar, tanto en Encantos de La Rioja que tenemos como en Encantos del País Vasco. Yo voy a hablar, se me va a notar un poco y a veces la emoción también se me va a disparar porque estamos hablando de zonas donde yo he veraneado desde muy pequeño y sobre todo La Rioja, como José Tomás sabe, que hemos estado en el mes de enero y además yo fui su guía en ese viaje, mi último trabajo como guía, porque yo ya llevo unos meses viviendo en Chile y estoy trabajando como soporte de comercial para toda Latinoamérica. Eh, pero como sabe José Tomás, en Logroño tengo una gran cantidad de familia, ¿no? Que es la capital de La Rioja. Tengo allí tíos, primos y ahí he pasado infancia, parte de mi infancia muy bonita. Y que yo no lo valoraba tanto como lo he valorado en este último viaje, la verdad, sinceramente, como lo he tenido siempre, no lo había valorado tanto. Quiero deciros que lo que vais a escuchar de mí no es un itinerario día por día. Quiero que sepáis un poco qué es lo que vamos a ver, en qué se desarrolla estos días, en qué nos metemos realmente para tener una diferencia sobre los otros circuitos que puede darnos cualquier otro tour operador. Nosotros hace tiempo que venimos gestionando los viajes como digo, de una forma diferente. Nos basamos en la experiencia, en experiencias diferentes que nos pueden mostrar y como digo, para que a nosotros también nos sintamos con la importancia de haber vivido cosas diferentes a los demás. Yo decía,
meterse a lo mejor, llegar a España, cruzarse todo un Atlántico para llegar a España y decir, conozco España porque conozco Madrid, pues no es cierto, como si, como le decía también antes a Verónica, no, no puedo llegar a México, estar en el DF y decir, conozco México. Pues no conozco nada, conozco la capital, pero hay muchísima belleza en México, que lo conozco también, hay muchísima belleza en México que no solamente es la capital es una parte importante, pero es una parte nada más. Aquí hablaríamos lo mismo, porque los que me dicen que conocen España y han estado en Madrid, Barcelona, y han tenido la suerte de conocer mi ciudad, como Toledo, porque está cerquita de Madrid, bueno, han visto algo de Madrid, un poco de la cultura, pero realmente lo que vamos a tener en estos dos viajes es una zona que no pasa desapercibida por muchos motivos. Primero, porque tenemos un estilo arquitectónico en esa zona norte que es muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en otras zonas de España, por ejemplo, y de Europa. Tenemos uno del mejor románico que existe bueno, no solamente en la península ibérica, en toda Europa, porque lo que solemos disfrutar son templos góticos, renacentistas o ese estilo arquitectónico, el románico, que era una de las características que tenemos aquí en La Rioja, es una parte muy importante de las construcciones y la arquitectura anterior a esa parte. Entonces, bueno, empezamos con La Rioja, como digo, como cuna, además de algo también muy importante, que es el vino. Una de los caminos que vamos a hacer cuando ya empezamos a salir de Madrid, porque vais a haber estado en Madrid primero y vamos a subir hacia la parte norte y vamos hacia La Rioja, nos vamos a parar, casi como siempre, vamos a parar en Burgos. En Burgos, tanto uno como otro, paramos en Burgos. Es que Burgos es parada obligatoria, ¿vale? Os lo digo porque vamos a tener que parar en una de las catedrales más importantes, ojo, no de España, sino es patrimonio de la humanidad solamente la catedral, donde está enterrado el famoso Cid Campeador. Van a tener la oportunidad de poder ver también esa catedral, que es de las catedrales góticas más importantes del mundo. Hacemos una parada para que puedan verlo y que puedan disfrutar también ya parte de su gastronomía. Que ahí se puede comer en Burgos muy rica la morcilla de Burgos, que es una morcilla que es esa prieta que hacen con arroz y se hace a la brasa, y además de muchas otras cosas. Y empezar a tomar otro vino de otra zona que no es Rioja, que es Ribera del Duero. Pero no vamos a centrar en Rioja, porque nosotros vamos a llegar a Logroño, que es su capital, y que lo que vamos a hacer en La Rioja realmente, mira, ahí tenemos a José Tomás, ahí llegamos a Logroño, que es parte del Camino de Santiago, como podéis ver en la parte del centro. Burgos y Logroño son parte del Camino de Santiago, ese camino tan bello, tan importante, que hace mucha gente, que hacen prácticamente el camino desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Toda esta zona es una zona parte del camino, ¿eh? Ahí tenéis, como digo, en la foto del medio se ve perfectamente ese símbolo que hace como si fuera la concha o la cáscara de la vieira, que es un marisco o un molusco que se come y se utilizaba para beber agua. Entonces, Logroño, como capital de La Rioja, es una ciudad que realmente no todo el mundo ha oído hablar de Logroño. Es una ciudad que es bastante, está como un poco olvidada. Sí, lo tenemos en la mente, pero no sabemos la importancia histórica que tiene también. Pensad que Logroño ha sido una de las grandes lugares donde se ha luchado contra los franceses, pasa por uno de los ríos más importantes de España, pasa por allí, que es el río Ebro. Y vais a tener la oportunidad de poder empezar a sentir el mundo del vino. Logroño está volcado todo hacia el vino. Vais a poder pasear por ese barrio que se llama el barrio La Calle Laurel. Ahora sí vamos a continuar ahora con las otras bodegas, pero vamos un poquillo a esa parte de la calle Laurel, que es una de las zonas donde se concentran una cantidad de tabernas increíbles. Vais a tener una gran experiencia gastronómica. Quiero que sepáis que ahí vais a poder experimentar un montón de vinos, ya no solamente crianzas, reservas, etcétera, etcétera. En esas tabernas vais a poder experimentar un montón de comida típica del lugar. En este viaje vais a poder ver tres bodegas diferentes. Mirad, aquí las tenemos. Aquí, según estáis viendo, tenemos esas tres bodegas que son bien importantes. La primera, Faustino. Faustino es que las tenemos en tres tramos, ¿vale? Por importancia de exportación, Faustino es la mayor. Faustino exporta millones de litros de vino al mundo. Faustino podéis conseguirlo prácticamente en cualquier supermercado del mundo un poquito especializado. Faustino quizás sea vamos a decir, de las bodegas más famosas a nivel internacional de Rioja.
Faustino se encuentra ya en La Rioja Alavesa, está fuera de lo que es la comunidad autónoma de La Rioja, se encuentra ya en la parte sur del País Vasco. Es lo máximo que nos vamos a mover en el País Vasco, porque casi todo lo haremos en la propia región de La Rioja. Tenemos Faustino a un lado, al otro lado tenemos, si veis, unos toneles muy grandes que pone Muga. Muga sería un poco un vino que no se exporta tanto, pero es un vino más de autor o más trabajado, un poco más exclusivo. Muga es muy famoso también, para que tengáis una idea. Yo, por ejemplo, todas las navidades con mi hermano nos compramos una botella de Muga para celebrar el Año Nuevo. Muga es como una botella que se ha convertido en tradición en casa. Pero antes de todo esto, ¿no? Lo hacíamos desde que éramos pequeños y íbamos, no os ve que bebiera yo vino cuando era pequeño, pero ya lo veíamos en casa que siempre se iba a Muga, se compraba bodega de la bodega Muga para llevarlo para casa para las fiestas. Y luego si veis a la izquierda, que veis que tenemos ahí la fotito de grupo de todo nuestro equipo comercial que estuvimos por allí echando un vistazo en el mes de enero, y esto lo estuve mostrando yo, vemos ahí unos toneles que son de hormigón con unas pinturas, porque esa es la bodega que se diríamos familiar. Esto es una bodega familiar que se encuentra también muy cerquita de La Guardia, una ciudad maravillosa de estilo medieval que cuando la gente llega allí va a parecer que ha saltado en el tiempo. Esto es el solar de Samaniego. Y ahí, por ejemplo, esa foto del medio, bueno, esa pintura del medio es la señora que nos hizo, la chica o la persona que nos hizo la visita de la bodega. Son gente que ha trabajado toda la vida en esas bodegas, fueron pintados en esos toneles de hormigón por un artista australiano que llevaron para allá, un pintor, y lo hizo en varias semanas, en pocas semanas, para representar la importancia de la familia. Gente que lleva trabajando más de 40 y 50 años en esa bodega. Y una bodega que nos gustó bastante porque además nos permitía ir con nuestra copita de vino dentro de todo lo que experimentamos de vinos en todas las bodegas, que nos dieron a probar en algunas, pues diferentes tipos de vinos que ellos tenían. Ahí nos permitieron caminar por la bodega con nuestra copita de vino y ir aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, en Faustino nos dieron a experimentar con chocolate, vinos con chocolate. Esa gente le encanta, les maravilla. En Muga fue, mirad, aquí tenemos, ahí salgo yo. Yo no bebo, generalmente, pero bueno, ahí me pilló alguno a traición. Bueno, no, que tengo cara de foto. Pero ahí tenemos aquí todos, ahí mirad, abajo tenemos la bodega Muga. Y tenemos la parte donde estoy yo en esa foto, es la parte de Faustino. Ahí nos dieron a probar como os digo, con chocolate. Algunas pues con pan diferente para ir cambiando los sabores, en vinos blancos, tintos, crianza, reserva, todo eso. Familia, es una parte muy importante. Para nosotros el vino es de una condición importantísima. Como sabéis, en España el vino es cultura. No solamente tenemos Rioja y Ribera del Duero, tenemos Priorato, tenemos Toro, tenemos Valdepeñas, tenemos un montón de denominaciones de origen controladas. Y ahí, bueno, pues veis que es una parte principal. Son algunas de las cosas, pero no lo más importante también, ¿eh? Dentro de eso tenemos otras cosas que no solamente único e importante, tenemos cosas también muy importantes. ¿Como qué? Vamos a conocer en La Rioja lugares como Haro, que es la zona de las bodegas, que ya hemos hablado. Vamos a ver, por ejemplo, Nájera, uno de los grandes monasterios que hay en España, que es donde tenemos donde se encontró además una de las vírgenes, que es patrona, Valvanera, que es patrona de La Rioja. Ahí se encontraba en esas cuevas que se sirvieron como lugares para enterrar reyes de Castilla y de Navarra. Tenemos también, vamos a conocer también, ojo, la cuna del castellano. Van a poder conocer la cuna del castellano. Todo lo que hablamos, todo lo que nos sale, viene San Martín de la Cogolla, que es uno de los grandes monasterios donde o donde nació el castellano para nosotros. Van a conocer Santo Domingo de la Calzada, que todo el mundo dice Santo Domingo de la Calzada. Pues Santo Domingo de la Calzada, que está también en La Rioja, van a poder ver la única catedral que tiene animales vivos dentro, que los cambian todas las semanas, que son dos gallinas, porque dicen que en Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada.
es una historia que no sé si contarosla ahora o esperar a que vayan para allá para que lo sepan. Como no tengo mucha interactuación, os doy una pista. Bueno, pues trata a base de una verdad o mentira delante de un señor que estaba allí, que era un gobernador. Dijeron, si eso es verdad, que lo demuestre algo, ¿no? Y había una gallina que estaba allí, y se puso, que ya estaba cocinada y se puso de pie para demostrar que lo que estaban diciendo era verdad, ¿no? Pero bueno, eso que lo contarán con mucho más lujo de detalles cuando estéis por allí. Fijaros que son un montón de cosas donde vais a poder unir esa gastronomía, donde vais a poder comer una carne con sarmiento, que es el sarmiento lo que se saca, esos palos que se sacan de las vides y dan un aroma especial a la carne cuando se hace. Yo lo hago mucho cuando voy allí y recogemos la uva y pisamos la uva y hacemos el embotellamiento. Es una excusa para poner sarmiento y poner carne encima, ¿no? Y entonces vais a tener esa mezcla, también como digo, gastronómica con vinícola, con mucha parte de historia. Pensad que donde estáis pasando fueron lugares de lucha entre Reino de Aragón, Reino de Navarra, Castilla, siempre estuvieron con mucha bronca por allí y nos dejaron unos grandes templos y unas grandes áreas pues ahora mismo turísticas, ¿no? Pero que son arquitectónicas e históricas espectaculares, como la propia Catedral de Burgos, que es o sea, de Burgos, de Logroño, que es con catedral junto con otras, porque no hay una sola catedral en La Rioja, hay varias que comparten importancia, tienen varias cátedras, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos sería ahí pasar esos días entre La Rioja y La Rioja Alavesa. Importante, os vuelvo a insistir, echad un vistazo, por ejemplo, a la ciudad de La Guardia. La Guardia es una ciudad que la gente queda totalmente enamorada. Yo, si tuviera alguna vez posibilidad, me gustaría tener una casita a La Guardia mirando a los campos de La Rioja Alavesa y vais a ver además unos paisajes muy bonitos también que cambian de la parte sur del País Vasco, que son tierras áridas de cultivo, como digo, de viñedos y todo esto, a las tierras de Castilla, que sobre todo son campos de cereal, los campos de cereales, de trigo, de cebada, todo eso que vais a ver viniendo desde Madrid. Eso sería un poquito el resumen que os podría hacer de la Rioja. Son distancias cortitas, no se sufre mucho de autobús. Las distancias más largas son el primer día, un poco cuando estamos saliendo de Madrid hacia Logroño, que vamos hasta Burgos, que son unas 3 horitas y media, más o menos, con una parada. O si vamos a lo mejor seguido, si no hay mucho tráfico, intentamos ir seguido y estamos en 2 horas 50 minutos para que se aproveche un poco más de tiempo allí. Y luego el día de bajada, cuando estamos regresando, que regresamos también por Castilla y León, por la tierra de Soria, que ya hablaba Machado mucho de Soria, Antonio Machado, pues vamos a pasar muy cerquita de la provincia de Guadalajara, ya Castilla-La Mancha, pero vamos a pasar por Sigüenza, que es una ciudad también de origen medieval, que tiene uno de los paradores más bellos de toda España. Los paradores son edificios históricos. Estoy hablando muy deprisa, espero que no. Si hay alguna cosilla, me dicen, por favor. Los paradores, son lugares históricos, edificios históricos que se han convertido en hoteles, ¿vale? Que se han convertido en hoteles. Eh, Pararemos porque no solamente tiene eso, además de una plaza monumental espectacular, pero sobre todo nos centramos mucho en el castillo de Sigüenza, que es el parador. Y luego ya continuaremos a Madrid para terminar nuestro viaje con las ciertas actividades que siempre tendrán la posibilidad casi siempre de conocer Toledo. Toledo es de parada obligatoria. No porque sea yo de Toledo, pero Toledo es de parada obligatoria porque Toledo es de las ciudades más bellas del mundo. Y no lo digo porque yo vuelvo a decirlo porque sea toledano. En el año 2022 fue elegida las vistas más bellas en Suiza, se decidió, votaron todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad y la decidieron como las vistas más bellas del mundo en el 2022, en Tokio, ¿eh? Lo decidieron todas las ciudades capitales que son de la UNESCO. Y es importante recordar que es una de las ciudades donde se concentra más monumentos por metro cuadrado del mundo, en Toledo. Y como digo, la riqueza bueno, haber sido la capital del imperio mucho tiempo. Todo esto, imaginaros en un contexto con un guía siempre explicándoos, vais a tener guías locales en todas las partes importantes, vais a tener un guía correo que os va a ir explicando porque somos profesionales de los destinos y nosotros lo que vamos es en el autobús. Sabe José Tomás que yo me callo poco, aunque les dejaba dormir porque eran compañeros, pero si hubieran sido turistas o personas que vienen a disfrutar, les hubiera dado posiblemente, como decimos en mi tierra, más caña, les hubiera dado más explicación, más horas de micrófono, pero porque nos gusta, porque es una zona para disfrutar muchísimo. Es una parte increíble para podernos explayar en todo, porque es parte de nuestras tradiciones. El norte de España no es
tan conocidos, quitando algunas zonas que vamos a ir ahora, pero esta parte, por ejemplo, son zonas que son históricamente súper importantes, súper de querer estar llegando ya y que se te pongan los pelos de punta cuando empiezas a ver esas áreas de viñedos y viñedos y viñedos y empieza a ver ese románico, el románico, como os decía, ese estilo arquitectónico que no abunda solamente en esas zonas norte de España, ¿eh? Como os decía, el románico con esas ventanitas pequeñas porque había que ser temeroso de Dios y no podía entrar mucha luz en aquella parte. Mira, aquí me está dando que yo me vengo muy arriba, me emociono mucho, pero me da por aquí el paso ya, José Tomás, me está dando el paso para la siguiente parte. Encantos del País Vasco. Bueno, yo aquí tengo que decir una cosa. Esto, por la otra parte, era la debilidad por la familia y por mi infancia, y en esta parte también tiene que ver porque yo he veraneado mucho aquí, pero yo siempre he pensado que en otra vida yo tuve que ser vasco. Incluso he intentado aprender a hablar vasco, pero no se me da regular nada más. Hablo otros 6 idiomas, pero el vasco no se me da muy bien. Ninguno, yo hablo mal todo, pero se me entiende, así que bueno, esa es la parte importante. Pero el País Vasco tiene una circunstancia que realmente parece que estás en otro país. Estamos siempre en territorio español, estamos siempre en un ambiente donde hay una cultura muy potente, muy marcada. Tened en cuenta, por ejemplo, que el propio idioma ya nos habla un poco de las características del destino. El vasco no tiene raíz que se le conozca, es un idioma primitivo, donde uno, por ejemplo, toma nuestros idiomas, ¿no? Y habla pues en el italiano, el portugués, el francés, incluso, tiene una misma raíz, donde podemos ver similitudes en las palabras. En el vasco, en el euskera, no hay porque es un idioma, como digo, primitivo. Y eso ya nos hace ver bastante las características de este destino. A ver, vamos a una zona donde el mar, la gastronomía, muy importante. Vais a ver que tenemos muchos de los días tenemos experiencias gastronómicas muy importantes de pruebas de sidras, del chacolí también, que es el chacolí es el tipo de vino típico vasco, la sidra vasca también, que es patrimonio de Euskadi. Vais a comer en lo que se llaman, podríamos decir, los mesones vascos. Pensad una cosa, de los mejores restaurantes del mundo se encuentran en el País Vasco. El País Vasco contiene una gran cantidad de estrellas Michelin. Solamente Martín Berasategui en el País Vasco tiene ocho estrellas Michelin. Vais a ir a Zarautz, vais a ir a muchos lugares donde hay una gran industria gastronómica, que hay que decirlo así. Nuestra primera parte, además de que vamos a pasar por Burgos otra vez para llegar a esta parte, San Sebastián, nos vamos a centrar en esta ciudad. San Sebastián, Donosti. Donosti, que empieza siendo un pueblecito de pescadores y que se convierte en la capital de la aristocracia. Pensad que en esa ciudad, en toda la zona norte de España, sobre todo desde Donosti, vamos a poner desde Cantabria, pero vamos a poner también desde el País Vasco hacia Biarritz, hacia Francia, San Juan de Luz, Bayona, toda esa parte, desde el País Vasco, todo lo que es el Golfo de Vizcaya, fue el sitio preferido de vacaciones de los reyes y de la aristocracia. La reina María Cristina, o el mejor hotel de San Sebastián, que es donde se hacen muchas de las entrevistas del Festival de Cine de San Sebastián, de Donosti. Se llama el Hotel María Cristina, que es un 5 estrellas, que habla de la reina María Cristina, que fue reina madre regente, mientras que Alfonso XIII era pequeñito, que es el abuelo. Alfonso XIII es el abuelo del actual nuestro rey emérito, bisabuelo de nuestro rey actual. Ahí paseaba con Victoria Eugenia y toda la aristocracia española. Es una zona rica, es una zona muy rica y lo sigue siendo, es de las más caras de España, pero tiene una belleza hacia el mar Cantábrico espectacular. Vais a tener, como os digo, un territorio donde antes hablábamos de viñas, hablábamos de tierras de cultivos de cereal y tal. Aquí nos vamos a dedicar al ganado. Aquí vamos a ver campos verdes, como si estuviéramos a veces, no sabemos muy bien si estamos entre Suiza, pero claro, Suiza no tiene mar y de repente estamos viendo, estamos en Irlanda o no sabemos si estamos en Irlanda, de repente nos hemos ido a los acantilados de Flinch, por ejemplo, que parecían ser como los de Moher en Irlanda o la zona esta.
que al final lo que vamos a tener es una mezcla. Una parte, por ejemplo, la zona interior y otra parte que va a ser la costera. Por ejemplo, aquí está viendo, aquí ha puesto el compañero ahora la parte interior. Tenéis aquí, como veis, diferentes cosas importantes. Los que sois un poco religiosos conoceréis, por ejemplo, Azpeitia o Loyola. San Ignacio de Loyola nació en Azpeitia, que es donde se encuentra el Museo del Tren, que también vais a dar una vuelta en tren de vapor. Vais a poder pasear en barco, o sea, en barco, en tren de vapor, con locomotora de vapor. Vais a conocer la casa de San Ignacio de Loyola en Azpeitia y vais a ver parte también de la gran basílica de San Ignacio. Vais a ver un típico pueblo como el que veis abajo, típico pueblo vasco con sus casas contra ventanas de madera. Vais a poder, ahí vais a comer en una de esas tabernas típicas donde vais a poder probar esa carne tan espectacular que da el País Vasco. ¿Por qué? Porque tiene todo. Como veis atrás de todas las fotos, veis grandes extensiones de verde. Eso que nos falta prácticamente casi toda España se encuentra en la parte norte. Recordad que la parte norte es muy importante porque es donde más tenemos el agua, donde tenemos esa zona más fresca, porque pasando de ya las Castillas hacia el sur nos morimos de calor, como ahora estamos nosotros en 35 grados aquí, pero arriba están en 18, 20, 22, a veces hace un poquito más de fresco porque tiene todos los picos de Europa. Y ya están por otro lado también los prepirineos, donde no van a dejar pasar las nubes y se van a quedar ahí, va a llover y nos va a dejar este territorio tan bello verde. Por eso hablo también de la parte del ganado. Como os digo, tenemos diferentes experiencias que son únicas. Vais a poder conocer una de las playas más importantes. No sé si la has colgado ahí, José Tomás, pero si no, lo voy explicando yo. Porque hay un día, mira, aquí está, en la parte de las playas. Muy bien. Tenéis un día solamente para conocer zonas que son importantísimas de patrimonio del norte, con grandes áreas costeras del norte de España, que no son decir, no, es que he visto una playa. No, no es que no es ver una playa. Por ejemplo, Zarautz, ahí donde, que es la que tenemos arriba, a la derecha, Zarautz tiene de las playas más espectaculares que tenemos en el norte, es agua fría. Tenemos en España en general. Es una zona de surfistas donde se celebra parte del mundial que hacen de surf, se celebra aquí. Tiene una de las olas mayores que tenemos en toda la zona. Mirad, junto con Nazaré en Portugal, en la parte atlántica, viniendo por la Costa da Morte en Galicia, la zona gallega, y entrando hacia el País Vasco, Zarautz es muy importante por eso, porque mantiene, por sus condiciones, mantiene un oleaje espectacular donde se hace esa parte de campeonato. Además, en Zarautz se encuentra uno de los mejores restaurantes también de España, que es el restaurante de Carlos Arguiñano, que si alguno tiene A3 Media, puede verle cocinando todos los días, a diario, en Antena 3. Nosotros le tenemos aquí desde hace muchos años. Y tiene ahí su escuela, tiene su restaurante, su hotel, lo tiene ahí justamente en esa playa. Guetaria, zonas históricas mezcladas con el mar, con la parte de pescadores. Es único, no lo encontramos de esta forma en otro lado de España. Lo podemos ver de forma diferente, pero no tan intensificado como lo tenemos en estos puntos. También vuelvo a deciros, son recorridos pequeños. No tenemos una cosa que tenemos muy interesante es que no vamos a hartarnos a hacer kilómetros. Como digo, el primer día siempre un poquito más y siempre el de vuelta un pelín porque tenemos que llegar a Madrid de nuevo. Pero en estos días, en los días que estamos en el País Vasco, como digo, es que ojo, es que he visto que esto no me había dado cuenta yo porque esto es añadido nuevo. He visto que coméis hasta en el restaurante de La Perla, que es uno de los restaurantes más importantes que hay en San Sebastián. Es que no creáis que se ha hecho una experiencia así, bueno, vamos a comer en un restaurante que les pongan. No, estamos hablando de sitios únicos donde mucha gente que le gustaría ir en sus sueños y vosotros lo vais a tener, ellos lo van a tener incluido en esta parte. Como digo, recorridos cortos, siempre con guías locales para hacer las visitas, por ejemplo, a San Sebastián, subiendo hasta el Monte Higueldo. Nosotros mismos, los guías Correo, que somos guías también oficiales para poder explicaros muchas zonas de España, os vamos a explicar todos los traslados, lo que vamos a hacer, lugares para comer y dormir de muy buena calidad, donde en España siempre es fácil. Y ya, bueno, por rematar un poco, que ya voy, José Tomás, ya voy, por rematar un poco, el tema del País Vasco, recordad que si queréis tener una experiencia a nivel diferente, que cuando uno se sienta en una mesa
con otros familiares, con otros compañeros, con ese cuñado que siempre ha viajado mucho y que tú no viajas nada, que a veces nos pasa eso, ¿verdad? Si tenemos esa cosa, bueno, pues poderles decir que esa experiencia es muy exclusiva. No todo el mundo conoce esa zona de España como la van a conocer quien vaya para allá. Es ideal para venir diciendo, he conocido otra España, he conocido la España que me han hablado de la gente sana, de la gente que se sienta a comer bien durante 3 horas, de la gente que se pasea para poder conocer la parte histórica sin aglomeraciones, sin esas aglomeraciones que hay en otros puntos, ¿no? Nosotros los vamos a tener y lo vais a disfrutar muchísimo. Al tiempo, bueno, por comentaros, en la península ibérica da para muchas cosas, ¿no? No solamente tenemos esas zonas, que era la que me quería centrar un poquito más para que supierais qué es lo que lleva o qué es lo que tiene, pero tenemos otras zonas, por ejemplo, la parte de Portugal. Fijaros, ¿recordáis que os había dicho lo de Nazaré, lo de la parte de surf? Esta es la gran ola que todo el mundo, que veis ahí abajo a la izquierda, la gran ola de Nazaré que todo el mundo quiere surfear. Es la mayor ola que tenemos en Europa y de las mayores del mundo. Fijaros ahí que tenemos Coimbra, tenemos Lisboa, pero lo tenemos también con encanto, también con experiencias diferentes. No hacemos, venga, vamos Porto, Lisboa, tal, no. Nos vamos a Aveiro y nos montamos en las barcazas de Aveiro que iban hacia las zonas de las Salinas, los moliseiros que se llamaban. Vamos a conocer la universidad y la biblioteca de la Universidad de Coimbra, una de las universidades más importantes de Portugal. Vamos a poder conocer, por ejemplo, como digo, en Porto van a poder entrar a una bodega de Porto, o pueden tomar un barco para poder ver en la desembocadura del Duero, del río Duero, hacia el Atlántico. Eso es una parte, pero bueno, es que lo podemos unir, todo eso lo podemos unir con más partes de España. Porque bueno, yo supongo que habréis oído hablar, por ejemplo, de zonas como, no sé, como deciros, como Sevilla, Granada, etcétera, etcétera. Vamos a ver. España es un conjunto, como os digo, que en pocos kilómetros cuadrados, en 505.000 kilómetros cuadrados, mira, aquí ya estamos llegando, en 505.000 kilómetros cuadrados, que es muy poquito. Ojo, somos el segundo país en tamaño de la Unión Europea después de Francia, pero es un país pequeño. Si nos vamos a Brasil, que tiene 8,5 millones, o a Rusia, que tiene 17 millones, pues claro, pues somos nada. Nada, ¿no? Pero en ese poquito espacio, vosotros que también sabéis que no tiene nada que ver el norte de México con el sur de México, no tiene nada que ver, nosotros en menos espacio somos muy diferentes. Veníamos de esta zona que veníamos del norte, donde no llegaron prácticamente la parte de los musulmanes, y nos bajamos a una tierra donde podemos sentir que estamos todavía tomados por los musulmanes, y todavía, incluso a todos, seguimos usando muchas cosas que nos vienen de esa época. Fijaros ahí arriba, una de las grandes maravillas del mundo, la Alhambra de Granada. También vamos a poder conocer, si quieren, tenemos para conocer la Alhambra con entradas, para ver Sevilla, para poder pasear por el río Guadalquivir y ver la Torre del Oro desde un barco. Tenemos para que podáis ir, mirad, ahí está la Plaza de España, que ahí se grabó Star Wars también, ¿eh? Si lo veis ahí abajo a la izquierda. Podéis conocer Valencia ojo, Valencia, ¿eh? Que Valencia ahora mismo es de las ciudades, junto con Barcelona, Barcelona, Madrid y Valencia serían de las 3 ciudades, junto con Sevilla, 4 ciudades más grandes de España, pero Valencia, ojo ahí, con la zona, con el Oceanographic, con la ciudad de las artes y las ciencias, que eso ahora mismo es un boom total. Y luego, por supuesto, Barcelona, que no conoce Barcelona, ahí tenemos el Parque Güell y su Gaudí. Son muchas partes donde se puede disfrutar, que lo hacemos de una forma diferente, porque lo que no queremos es copiar los circuitos de siempre. Y ojo, también importante, familia, los hacemos cómodos. Cómodos para que los hoteles estén o bien situados o sean de fácil movimiento. Que las personas, nosotros tenemos yo he sido formador de guías de especial en los últimos años, hasta cambiar un poco mi rol dentro de la empresa. Y yo lo que he insistido mucho a los chicos y a los guías nuevos que tenemos es que el sentido de hacer una inmersión, no solamente es subirnos al autobús y decir buenos días, vamos a tal sitio, no, hacer una inmersión
con todos los clientes para que puedan disfrutar antes de llegar, que ya tengan los pelos de punta, con ganas de entrar esa Alhambra o de poder sentir el olor del mar cuando está llegando a la zona de San Sebastián. Eso es muy importante y depende mucho de nosotros y yo se lo he transmitido y estamos trabajando así mucho, porque nos hemos centrado, como digo, en experiencias muy importantes, ¿sí? Que la gente, como digo, venga diciendo, yo he hecho algo que no ha hecho todo el mundo. Y eso, como os digo, es una parte que tenemos que valorizar bastante. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna cosita más, si tenéis, he intentado ser bastante ágil. Mirad, aquí tenemos más zonas, por ejemplo, tenemos la zona de Santiago de Compostela, si queréis hacer, perdón, si queréis hacer parte y llegar donde está el santo, aunque no hagáis todo el camino, pero por lo menos abrazar al santo, o la zona de Asturias, por favor, Asturias, donde se encuentran también. Yo te puedo hablar también con mucho cariño de Asturias, pero bueno, no voy a hablar de temas tan personales, pero Asturias, la zona de Oviedo, que es lo que se ve ahí, pero Gijón, con Tazones, donde entró por primera vez, Carlos V entró por ahí, cuando le dijeron, tienes que venirte para España, y Carlos I de España, V de Alemania, entró por Asturias, donde se habla otro idioma incluso. Vais a ver Bilbao también, ¿eh? En el País Vasco, Bilbao con el Guggenheim. Yo ahí tengo que decir una cosa, que podríamos haberlo mejorado un poquito habiéndole puesto una noche en Bilbao. Pero bueno, eso para que lo veáis y vais a poder tener. Estoy tirando piedras contra mi tejado, pero es que no nos da tiempo a hacer todo tenemos días, ¿no? Al final, ¿no? Tan, tan metido en cada ciudad, pero Bilbao el tiempo que vais a tener va a ser suficiente para poder ver las 7 calles, poder hacer una foto en el Guggenheim, que es una de las grandes obras de Frank Gehry. Quien conoce un poco Los Ángeles sabe que es ese mismo que hizo el edificio de la música de Disney, ahí en Los Ángeles, en ese mismo estilo. Y todo esto lo que nos da, o sea, tenemos un montón de zonas con encanto, con experiencias diferentes en España. A gusto de lo que os apetezca. Yo os he hablado un poquito más de estos dos, que era lo que quería comentaros, que de verdad se ofrecen sin miedo. Uno va a pecho descubierto a descubrirlo y a disfrutarlo, porque, como os digo, como experiencias son únicas, son únicas. ¿Hay alguna cosa más por ahí que me pierda? ¿Nada? Ahí, bueno, aquí, para acabar ya. No sé si ha sido suficiente en el tiempito que he tenido, Verónica, si les Yo habrá creo que gustado. nos ha encantado y justo es lo que queremos transmitir con estos webinars, ¿no? El que podamos introducirnos realmente a conocer un país, la cultura, gastronomía, paisajes, todo lo que nos has transportado en estos minutos, pues realmente ya nos lleva a querer estar ahí, obviamente acompañados con ustedes, y es por eso que me gustaría ceder micrófono y cámara a José Tomás Sánchez para que nos ayude con el cierre, para que nos ayude a despejar dudas de lo que podemos hacer en conjunto. Y Josécho, agradecerte nuevamente porque sé que tenemos algunas horas de diferencia, No pasa nada. pero muchísimas gracias por estos minutos. Nos has transformado realmente la visión de todo lo que podemos tener como en recorridos en España, en La Rioja, y pues muchísimas gracias. Nada, nada, que Adelante, José. encantado. Encantado. José Tomás, tuyo. Gracias, Vero, gracias, Joséchu. La verdad es que es una descripción perfectamente vívida de lo que cabe esperar los circuitos con Special Tours. Y para aquellos que no conozcan Special Tours, simplemente acotar un par de cosas. Que sepan que nosotros formamos parte del Grupo Barceló, que en su división de viajes, Boris Corporación Empresarial, se agrupan otros turoperadores, receptivos, bancos de cama, aerolínea. Tenemos una aerolínea también del grupo y como tal conformamos el principal grupo vertical del sur de Europa. Entonces, Barcelona en sus marcas de hoteles es más famoso, pero que sepan que en su división de viajes conformamos como tal Grupo Ábori